Lo último que nos queda ya para terminar la asignatura completa es hablar de regresión lineal y correlación. En realidad, regresión lineal se ha estudiado o se ve al principio para construir las rectas de regresión. Pero ahora, ¿qué queremos hacer? Lo importante es, tú vas a tener dos variables aleatorias. Es decir, en los modelos de regresión lineal con los que vamos a trabajar, vamos a considerar, vamos a considerar x y que sean variables aleatorias, que tendrán una serie de valores que toman, y lo que queremos ver es si hay una relación lineal entre esas dos variables aleatorias. Es decir, queremos ver si existe una relación lineal entre ambas de la forma, me da igual que sea la x con la y o la y con la x, normalmente, por comodidad somos hablar de la y sobre la x, pero si tienes una, tienes la contraria. Es decir, que tú escribas y como recta, y una recta sería, pues, término independiente, que en el libro denominamos mediante beta 0, pendiente, que sería un beta sub 1 por la x, ¿verdad? Esto sería tu recta. Y es cierto que, bueno, que como estamos trabajando con variables aleatorias y toma de datos, hay ciertos errores que pueden cometerse. Entonces se añade aquí de forma aislada un cierto término que se le pone e para indicar que, bueno, que a lo mejor esta es la relación lineal ideal que me gustaría encontrar. Pero bueno, que se pueden cometer ciertos errores. Nosotros al final luego de los errores vamos a pasar un poco y vamos a estudiar únicamente qué tiene que ocurrir para tener esta relación lineal. Como digo, si tienes que la y se expresa como una recta, pues la x también, porque simplemente pasas el beta restando y el beta 1 dividiendo. O sea que me da igual hablar de la recta de la y sobre la x o de la x sobre la y. ¿Vale? Vale. La pregunta es, ¿qué significa buscar la mejor recta? La que está más cerca de los puntos X, la que los deja menos por debajo, la que las distancias perpendiculares son más chicas. La idea habitual es trabajar con lo que llamamos las rectas de mínimos cuadrados. En cierto modo, como hacemos con la varianza, queremos minimizar esa varianza, que es diferencia de los términos al cuadrado. Entonces, la recta con la que queremos trabajar, que queremos trabajar, es la que se obtiene al minimizar lo que serían los residuos. ¿Qué van a ser esos residuos? Pues van a ser unos términos, vamos a llamar r sub i, lo vamos a elevar al cuadrado y vamos a hacer la suma de todos esos posibles residuos. ¿Qué representan estos residuos exactamente por definición? Yo voy a trabajar normalmente con una serie de datos, de valores de nuestra variable aleatoria. Es decir, vamos a tener, pues, yo qué sé, unos valores y minúscula sub i, ¿verdad? Y lo que vamos a conseguir luego van a ser precisamente los valores en la recta correspondiente. Es decir, restarle los y sub i, pero los que me proporciona la recta. Entonces los llamamos, por ejemplo, i de t sub i. Estos son los valores de nuestra variable aleatoria y estos son los de la recta aproximada. Vamos a hacer la diferencia de estos términos al cuadrado y vamos a hacer la suma de todos esos términos, desde i igual a 1 hasta n. Esto es lo que nosotros queremos minimizar. Es decir, lo que decimos es que estos valores que se obtienen aquí se definen precisamente como coge la recta, que vamos a decir el valor que yo obtengo para esa recta es un cierto coeficiente, p sub 0 le ponemos un gorrito por distinguirlo,
menos un beta sub 1 gorrito y aquí multiplicamos por los valores x sub y. Esto de aquí son los valores y de sub y. No los valores que hemos obtenido en nuestra variable, sino la aproximación. Esto se lo vamos a restar. Realmente si se lo restamos sería como poner aquí primero un más. Sí, más ¿vale? y menos beta sub 0, ¿no? Sí. Y ahora a estos valores, ponerlo más chiquitito aquí, a los y sub y, que son los datos que yo obtengo de la y, le resto los datos evaluados de la x, toda esta diferencia la elevo al cuadrado y calculo esa suma. Esos son nuestros residuos, ¿vale? ¿Y estos coeficientes de dónde salen? De justamente encontrar esa recta, pero ya de estos errores y demás. Es decir, yo estoy buscando que la recta y de t que aproxima es justamente esa recta b sub 0 gorrito más el beta sub 1 gorrito por nuestros valores x, ¿vale? Oye, resulta que hay una fórmula ya, cuando se estudia, se minimiza y demás, se obtienen quiénes son estos valores beta 0 gorrito y beta sub 1 gorrito. El valor B0 gorrito es exactamente la suma desde i igual a 1 hasta n de los valores y sub i. Restamos el beta sub 1 gorrito por la suma desde i igual a 1 hasta n de los x sub i. Y todo eso lo dividimos entre n, ¿vale? Si te fijas, el libro no lo pone, pero esto tiene una fórmula un poquito más sencilla. ¿Quién es 1 partido por n por la suma de los y sub i? Vale. La media de los valores y, ¿verdad? Sí. ¿Quién es la suma de los x sub i entre la n? La media de los x, ¿verdad? Y todo esto lo multiplico por el beta 1 gorrito. ¿Pero quién es el beta 1 gorrito? Ah, pues mira, el beta sub 1 gorrito se obtiene haciendo pedazo de fórmula, pero bueno. N por la suma desde i igual a 1 hasta n de multiplico los x sub i por los y sub i. Ahora, resto la suma desde i igual a 1 hasta n de los x sub i multiplicados por la suma desde i igual a 1 hasta n de los y sub i. Y todo eso lo divido entre n, que multiplica a la suma de los i igual a 1 hasta n x sub i cuadrado menos la suma desde i igual a 1 hasta n de los x sub i, todo eso al cuadrado. Aunque esta es la fórmula, esto en realidad tiene una fórmula un poquito más bonita, igual que hemos hecho, diciendo esto es la media menos el coeficiente por la media. Si tú arriba y abajo divides todo entre n cuadrado, ¿abajo qué te queda? Al dividir entre n cuadrado te queda un 1 partido por n. Y aquí te queda esta media al cuadrado, ¿verdad? Tengo aquí la esperanza de los x sub i al cuadrado menos la esperanza al cuadrado, ¿verdad? Y eso significa que abajo dividiendo, ¿quién aparece en realidad? La varianza de la x. ¿De acuerdo? Este término que hay aquí abajo es en realidad la varianza de los valores x. Y arriba, cuando divido entre n cuadrado, me queda 1 entre n por la suma de los x por i sub i. Y aquí aparece 1 entre n por la suma de los x sub i, que es la media, y 1 entre n por la suma de los y sub i, que es la media. Y cuando hago media de la xy menos media de x por media de y, eso en realidad es algo que llamamos la covarianza de x, y. Forma de escribirlo más corto, pero en realidad el chorizo es el mismo. Es lo mismo, lo único que, bueno, que una cosa es que tú sepas, vale, arriba es covarianza entre varianza, aquí es esperanza de y menos esto por esperanza de x.
o memorizo las cuentas directamente, porque de nada sirve que tú pongas, vale, es la covarianza entre la varianza, vale, ¿y cómo se calcula la covarianza? No lo sé, vale, pues de nada más servía aprenderme lo corto, al final tienes que saber qué es esta fórmula, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, sabiendo que esos son los valores que aparecen aquí, lo que yo quiero entonces es construirme nuestros contrastes. Entonces vamos a comenzar estudiando lo que sería el contraste para nuestra recta de regresión lineal simple, simplemente con nuestros variables x, y. Es decir, primero vamos a estudiar lo que sería el contraste de la regresión lineal simple, que vamos a llamar. Lo cual significa que vamos a tener unas hipótesis contra contraste. Vamos a ver cuáles son las hipótesis que yo considero, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de esta lección? Estudiar si hay dependencia lineal o no, ¿verdad? Entonces, pues, las hipótesis que vamos a considerar son, por un lado, nuestra H0, que sería si están o no relacionadas, ¿verdad? Normalmente, ¿qué colocamos en la hipótesis alternativa H1? Lo que yo quiero probar, ¿verdad? Sí. Si quiero probar que hay dependencia lineal, voy a poner en H0 que X e Y no están relacionadas linealmente. Entonces, la hipótesis H1, que es la que me gustaría que fuese cierta, es que sí lo están. Para no tener que escribir otra vez todo, ¿no? Ahora la pregunta es, bueno, estas son las hipótesis a considerar, ¿verdad? El contraste es darme una regla para decir cuándo H0 o H1 van a ser ciertas o falsas, ¿verdad? Para eso vamos a construirnos un estimador. Es decir, consideremos el siguiente estimador. Vamos a llamarlo F mayúscula. Y F mayúscula va a ser un cociente de dos cosas. Dos cosas feas que vamos a definir. Primero, algo que vamos a llamar S, S, E, X. Lo vamos a dividir entre sigma cuadrado y vamos a multiplicar, vamos a poner aquí un 1 partido por 1 y ahora explicamos el por qué. Abajo vamos a poner algo que llamamos S, S, N, E, X. Lo vamos a dividir entre sigma cuadrado y vamos a poner aquí un 1 partido n-2. Lo hacemos así porque si la hipótesis alternativa, la hipótesis nula fuese cierta, es decir, cuando H0 sea cierta, vamos a tener que esta cosa rara que nos construimos se distribuye, como hay un cociente, según una f de Snedeker que tiene arriba un grado de libertad y abajo n-2 grados de libertad. La pregunta es, ¿quiénes son estas cosas feas que tenemos aquí? Es decir, se definen. Ahora vamos a ver esas cosas feas. Vale. ¿Quién es el S, S, E, X? Lo que viene aquí arriba. Pues mira, eso va a ser una estadística, una cuenta que va a ser. Cogemos nuestro beta sub 1 gorrito cuadrado, que era este término que aparece aquí, lo elevamos al cuadrado, ¿de acuerdo? Como la pendiente de esta recta elevada al cuadrado, ¿de acuerdo? Vamos a multiplicar todo esto por la suma desde i igual a 1 hasta n de los valores que obtenemos x sub y, todo eso elevados al cuadrado. Y le vamos a restar
la suma desde i igual a 1 hasta n de los x sub i, todo eso elevados al cuadrado y todo eso dividido entre n, ¿vale? Si lo queremos poner bonito, imagínate que tú multiplicas y dividas toda esta expresión por n, ¿verdad? Si multiplico por n y ahora todo esto lo divido entre n, ¿aquí quién aparece? La varianza, o sea que esto sería n por el beta 1 gorrito cuadrado por la varianza de la x. ¿De acuerdo? Mucho más corto de escribir, ¿verdad? Que con toda esta suma. ¿Quién va a ser el SSNX? Para eso introducimos un nuevo concepto que es el SST mayúscula. ¿Cómo se define este SST mayúscula? Va a ser fijarme en las imágenes, hacer la suma desde i igual a 1 hasta n de los valores y sub i menos la media que tienen estos valores. Y todo eso lo elevamos al cuadrado. Y dice, oye, es que esto en realidad ¿quién es? Es n veces ¿quién? La varianza de los valores y que me han dado en los datos de mi problema, ¿verdad? Y entonces, el S, S, N, E, X que aparece abajo va a ser justamente la diferencia de estas dos cosas. El S, ST menos el S, S, E, X. Que cuando agrupamos estas sumas, resulta que ¿quién nos queda? Nos queda precisamente la diferencia de los valores exactos con los valores aproximados. Es decir, la suma desde i igual a 1 hasta n, cuando restamos este beta sub 1 cuadrado, restamos el beta sub 1 cuadrado, de aquí, desarrollando este cuadrado, me va a quedar justamente los y sub i menos los it sub i. Es lo que se obtiene al desarrollar esta expresión de aquí. ¿Vale? Entonces aquí lo que aparece justamente dentro son los valores exactos menos los valores aproximados. Todo eso elevado al cuadrado. Ese es el SSNEX, ¿vale? Y dice, bueno, aquí hemos hecho, definido unos conceptos muy raros. Hemos construido un estimador que me dice que si H0 es cierta se distribuye según una f de Snedeker y nos lo creemos porque en realidad tenemos un resultado. Tenemos un teorema que nos dice el comportamiento que tienen cada uno de estos tres estadísticos. El teorema no lo demostramos, sino que no lo vamos a tener que crear a pie juntillas, ¿no? Entonces, se verifican tres cosas. La primera, este estadístico, el SSNEX, SSNEX, cuando lo divido entre sigma cuadrado, entre la varianza, resulta que como distribución tiene una chi cuadrado con n-2 grados de libertad. Segunda cosa que tomamos como cierta, o que nos verifican las hipótesis de nuestro teorema. Si la hipótesis nula es cierta, es decir, si no hay dependencia lineal, y H0 es cierta, entonces puedo obtener información no solo sobre el SSNEX, sino sobre el primero, es decir, el SSEX dividido entre sigma cuadrado se distribuye según una chi cuadrado con un grado de libertad. Y además, última consecuencia que nos garantiza el teorema es que los dos estadísticos, el SSEX y el SSNEX, son independientes. Claro, este teorema es el que me garantiza entonces que si H0 es cierta, conozco la distribución de este de aquí,
este tiene siempre la misma distribución que el chi cuadrado n-2 y como son independientes puedo hacer el cociente de dos chi cuadrados independientes, ¿verdad? Y cuando hago el cociente de dos chi cuadrados independientes y divido entre los correspondientes grados de libertad, la distribución que siguen es la f de Snedeker. Por eso aquí aparece justamente esta f de Snedeker, ¿vale? Vale. ¿Qué es lo que nos falta? Tenemos toda la información, tenemos básicamente cómo calcular estas nuevas cuentas. ¿Cuál es la regla de decisión? ¿Cuál es el contraste para decir cuándo H0 o H1 son ciertas o falsas? Pues ya estamos en condiciones de dar nuestro contraste, es decir, el contraste de hipótesis que usaremos será entonces algo que me diga cuándo H0 es cierta o falsa. Pues mira, vamos a aceptar nuestra hipótesis nula. H0 si ese estadístico f, que es ese cociente que yo me estoy definiendo, la f mayúscula, es menor que ¿quién? Que la f de Snedeker con 1 y n-2 grados de libertad, donde el grado de significación óptimo que vamos a tomar es nuestro alfa. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Pues rechazar la hipótesis H0 si este f mayúscula que nosotros evaluamos, que es sustituir en todos estos datos y ver cuánto sale este número, nos da algo mayor o igual que la f de Snedeker 1, n-2 punto y coma alfa. Este va a ser nuestro contraste, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengamos esto de aquí, haremos esta cuentecita de la f, nos iremos a la tabla de la f de Snedeker, buscaremos los datos que tenemos, el grado de optimalidad o de significación que queremos en nuestro test y podremos decir si hay una dependencia lineal o si no la hay. Ahora bien, también en lugar de buscar toda la recta, básicamente podríamos plantearnos qué ocurre con la pendiente, ¿verdad? Porque Vale. esencialmente tengo que ver el beta sub 1. exactamente con ese beta sub 1. Básicamente quiero ver si hay pendiente o no hay pendiente en mi recta, ¿verdad? ¿Qué hay pendiente? Buscamos nuestra recta correspondiente, ¿verdad? Si no hay pendiente, no hablamos de una recta, es una constante u otra cosa, ¿cierto? Sí. Entonces podemos construirnos un contraste alternativo que en lugar de buscar la regresión completa, busque información únicamente sobre lo que ocurre con el coeficiente o la pendiente de esa recta de regresión, ¿verdad? Es lo que vamos a llamar nosotros nuestro contraste para el beta 1. ¿Qué vamos a hacer en este contraste para el beta 1? Bueno, pues vamos a considerar las siguientes hipótesis únicamente sobre el coeficiente de la pendiente de la recta. Es decir, vamos a considerar las hipótesis que serían, por un lado, H0 es lo que no quiero que ocurra, ¿verdad? En H1 queremos poner la dependencia lineal. Claro, para que no haya dependencia lineal, el beta sub 1, ¿cómo tiene que ser? 0. 0 pasa 0. Mientras que cuando haya pendiente de la recta, es decir, cuando el beta sub 1 sea distinto de 0, es que habrá o existirá esa dependencia lineal. Es decir, aquí observemos que si se rechaza H0, la regresión lineal que estamos buscando nosotros será aceptable, ¿cierto? Queremos decir que efectivamente habrá una cierta dependencia lineal entre estas variables. Aquí en la recta, como no estamos trabajando con la recta completa, sino simplemente con el coeficiente de la x, que es la pendiente, necesito pedirle un cierto comportamiento a
los coeficientes beta 0 gorrito y beta sub 1 gorrito que estamos buscando, ¿vale? Entonces, necesitamos imponer el siguiente comportamiento sobre el beta sub 0 gorrito y el beta sub 1 gorrito. Y es que queremos que todas estas cosas, ¿cuál es el buen comportamiento que solemos exigir siempre a los estadísticos con los que trabajamos? Normalidad de los datos, ¿verdad? Pues queremos que este coeficiente beta 0 gorrito se distribuya en realidad según una normal. ¿De qué media? Ah, pues como media va a tener el beta 0 de nuestra recta ideal, ¿de acuerdo? Y como varianza, pues aquí aparece un señor bicho que sería el sigma cuadrado por la suma desde el i igual a 1 hasta n de los valores x sub i cuadrado y todo eso dividido entre n por la suma de i igual a 1 hasta n de la varianza básicamente que serían los x sub i menos la media al cuadrado. Queremos que este coeficiente beta 0 gorrito siga una normal buena entre comillas. Y del mismo modo queremos también que el beta sub 1 gorrito también se distribuya según una normal. ¿Qué normal? Pues va a tener como media el beta 1 ideal que estamos buscando y como varianza también una expresión parecida donde aquí va a aparecer el sigma cuadrado y todo eso dividido entre esa varianza que sería esa suma desde i igual a 1 hasta n de los x sub i, le restamos la media y elevamos al cuadrado. Pero ¿quién es este sigma que aparece aquí? Ese sigma cuadrado es, siendo sigma cuadrado, si he puesto ya siendo, no se puede poner es, siendo sigma cuadrado, la varianza de la supuesta recta, ¿verdad? Que sería de la variable aleatoria y condicionado a la variable aleatoria x, que es, sabiendo que conoces el valor de la x, estudiar la distribución de nuestra variable aleatoria y. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aunque estos son datos un poquito más técnicos para ver que efectivamente todo este funcionamiento es ideal, correcto, etcétera, las cosas se plantean bien, lo que queremos únicamente es, para estas hipótesis, definirme un estadístico, trabajar con la distribución que tenga ese estadístico y determinar un contraste, es decir, determinar una regla de decisión para cuando H0 sea cierta o falsa, ¿verdad? Bueno, pues vamos a construirnos el estadístico que nos hace falta. Vamos a considerar un estadístico que se va a parecer mucho, vamos a llamarlo S subíndice B al cuadrado, que va a venir dado por el SSNEX que hemos considerado antes. Lo vamos a dividir entre n-2 y todo eso lo dividimos entre el SSEX y a su vez dividimos este entre el coeficiente beta sub 1 gorrito cuadrado. ¿De acuerdo? Con este vamos a construir otro auxiliar, que va a ser el T, el que realmente vamos a utilizar. Cuidado porque esta T minúscula no tiene por qué ser la T de student, pero al final sí que va a tener un comportamiento similar. Vamos a tener aquí como el B1 gorrito, simplemente gorrito, todo eso dividido entre el SB. El SB sin el cuadrado, ¿de acuerdo? Es decir, que tenemos la raíz cuadrada de todo esto y aquí el beta sub 1 gorrito, ¿de acuerdo? Pues con esto
es con lo que vamos a ser capaces de construir entonces nuestro contraste. Es decir, el contraste de hipótesis que vamos a considerar será entonces el cuándo vamos a aceptar o cuándo vamos a rechazar. Pues mira, vamos a aceptar H0, ¿sí? Cuando yo calcule este numerito, claro, fíjate que SB obviamente es una cantidad positiva, ¿verdad? Pero el beta sub 1, que es la pendiente de la recta, puede ser positiva o Mucha negativa. negativa. Entonces, pues vamos a colocar aquí nuestro valor absoluto, porque puede ser positiva o negativa, y vamos a ver cuándo eso es menor que la distribución Tn-2 evaluada, o la que deja el área alfa medios a la derecha. Mientras que vamos a rechazar nuestra hipótesis H0, que es lo que nos interesa en realidad para que sí haya una dependencia lineal, si este valor absoluto de t es mayor o igual que el Tn-2, punto y coma, alfa medio. Este es el contraste que nos interesa en esta parte. ¿De acuerdo? Este cuadradito de aquí es el interesante para nosotros básicamente. Vale. ¿Cuál es la última parte interesante? Hablar de la correlación lineal. Porque la correlación lineal me va a indicar justamente qué ocurre con la relación entre las pendientes que tienen ambas rectas lineales. ¿Vale? Hemos estudiado quién es precisamente el coeficiente de correlación. Es decir, por otro lado, para hablar de la correlación lineal, que es lo último ya que nos queda, aquí es la verdad hay demasiadas fórmulas, no se centran tanto en estudiar de dónde salen estas fórmulas y dice, memoriza, 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 desgraciadamente. Pero aquí, si recordamos que teníamos ese ρ que habíamos llamado, que era el coeficiente de correlación poblacional, que calculamos creo que en el tema 2 o tema 3 o al principio de la asignatura, vimos que podíamos estimarlo puntualmente mediante el coeficiente de correlación lineal de Fisher. De Fisher no, de Pearson, que era el que nos habíamos construido siempre. ¿De acuerdo? Que ese por quién venía dado. Era una R que se definía y aquí había un pedazo de bicho. Tenemos quién. En esta cuenta, vamos a ponerlo más bajito. Ese R coeficiente de correlación lineal de Pearson, ¿por quién venía dado? Tenemos arriba n por la suma desde el i igual a 1 hasta n de los valores x sub i por los i sub i. Bueno, los ponemos en mayúsculas porque eran nuestras variables aleatorias, ¿verdad? Los x mayúscula sub i por los i mayúscula sub i, menos cogíamos aquí la suma desde i igual a 1 hasta el n de los x mayúscula sub i, multiplicamos por la suma desde i igual a 1 hasta n de los y mayúscula sub i, y todo eso lo dividíamos entre la raíz cuadrada de, aquí teníamos, el n sumatorio desde i igual a 1 hasta n de los x sub i cuadrado, le restaba
la suma desde i igual a 1 hasta n de los x sub i, todo eso al cuadrado, todo esto era una raíz, multiplicaba ahora y aparecía el n sumatorio desde i igual a 1 hasta los n de los y mayúscula sub i al cuadrado, menos la suma desde i igual a 1 hasta los n mayúscula, n minúscula de los i mayúscula sub i, todo eso al cuadrado, y a esto le hacía la raíz cuadrada. Que esto en realidad, con la misma cuenta, es arriba aparece la covarianza de las variables aleatorias x, y abajo, ¿quién aparece? Lo de dentro de la varianza, pues aparece la raíz de la varianza de la x con la raíz de la varianza de la y. Esta es la fórmula sencillota, ¿vale? Entonces, vamos a construirnos cuál es el contraste o las hipótesis que me hacen falta para hablar de existencia de correlación lineal. Claro, para que haya correlación lineal me tengo que fijar únicamente en si este coeficiente es 0 o no, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar nuestras hipótesis, que serían, lo que a mí me interesa estudiar en este tema es que sí haya, ¿verdad? Entonces, como hipótesis nula, vamos a poner que no haya, es decir, que el coeficiente de correlación lineal sea 0, y como hipótesis alternativa h1, que el ρ sea distinto de 0. Entonces, consideramos el estadístico que vamos a estudiar, que sería t minúscula, lo llamamos también, y ha venido dado por el R anterior, el pedazo de bicho, que bueno, que al final era covarianza entre las raíces cuadradas y las varianzas, multiplicado por la raíz de n-2, los datos que tenemos, entre el 1 menos r cuadrado, que se va a distribuir no siempre, sino cuando la hipótesis h0 sea cierta, según nuestra t con n-2 grados de libertad. Entonces, ya podemos construirnos cuál va a ser el contraste en cuestión. Que va a ser bajo qué condiciones vamos a aceptar h0 o rechazar h0. Pues mira, vamos a aceptar h0 si, ¿qué ocurre? De nuevo, esto puede tener valores positivos o negativos en función de si las pendientes tienen el mismo signo o no. Lo cual significa que ponemos un valor absoluto de t que sea menor que este tn-2 punto y coma, y aquí ponemos el alfa medio, mientras que vamos a rechazar nuestra hipótesis nula h0, que sería aceptar la h1 básicamente, cuando esto sea mayor o igual que el tn-2 punto y coma alfa medio. Este es el contraste que vamos a utilizar para hablar de existencia de correlación lineal en las variables con las que estamos trabajando. Con esto ya terminamos la parte de regresión lineal y correlación, y con esto terminamos ya la asignatura completa por fin.